El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad Estaminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de Estaminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con ganas de informarle. Han visto en el cartel del anuncio del programa, que hoy hablábamos de un libro, 10 paseos con Antonio de Bethencourt Macié. Este libro, un libro que acaba de salir publicado, creo que en diciembre. Buenas noches, Pepe. Hola, José Antonio noches. Luján, escrito por José Antonio Luján, cronista oficial de Artenara, catedrático, un montón de cosas. Pepe Luján, ¿qué podemos decir de él? Y también colaborador de esta casa, porque lo hemos tenido en unos cuantos programas. Como te decía, buenas noches, Pepe, y estamos viendo este libro, 10 paseos con Antonio de Bethencourt Macié.
¿Por qué el título primero de todo? Es una forma de acercar lo que es la historia y un personaje de una manera totalmente diferente. Y son ya los clásicos daban sus clases, sus enseñanzas paseando por los jardines de la academia, ¿no? Y es una forma cercana de aproximar el pensamiento, el conocimiento a la gente, a los alumnos, y casi es romper lo que pueda ser un aula, ¿no? Lo que es la clásica forma académica de transmitir los conocimientos y de transmitir la historia, ¿no? Entonces todo tiene un origen, cómo surgió el propio proyecto, y considerando que Triana es un lugar de tránsito donde se acumula la historia de la isla, es vivo cotidianamente, pues hay muchísimas personas que lo transitan, allí pues se va creando pues una especie de pozo, de cúmulo de la memoria, y en cierta ocasión pues vi la posibilidad de trabajar y de hablar con don Antonio de Bethencourt, y esa es la razón del título. ¿Por qué este personaje, por qué Antonio de Bethencourt-Massieu forma parte principal de este libro? ¿Por qué te da a ti, Pepe, por elegirlo y por crear este libro basado en este profesor de historia, historiador? Ha sido muchísimas cosas Antonio de Bethencourt-Massieu. ¿Por qué? Para empezar, y para que nuestros televidentes puedan comprender la dimensión de este personaje, les comento que es el primer historiador de Canarias ahora mismo. Es decir, el historiador vivo más importante que tiene Canarias. Y eso realmente es bastante significativo para una comunidad como la nuestra, que está necesitada constantemente de mirar al pasado para construir el presente y proyectarlo hacia el futuro. Es una persona que tiene ahora mismo 93 años. Es una persona un investigador y un profesor que ha dirigido 59 tesis doctorales. Y la última incluso fue presentada la semana pasada, el martes de la semana pasada, en la persona de doña Encarna Galván, que es ya a partir de ahí pues ya clausura, por así decirlo, lo que es la orientación de su tesis doctoral. Entonces es un historiador, pero también un profesor comprometido con lo que es la gestión universitaria, ya que fue rector de la Universidad de La Laguna. Es decir, que tenemos un personaje muy plural, con muchas vertientes, que casi producto de las casualidades, porque muchas veces los proyectos y las acciones surgen de que se confluyen, en un momento determinado confluyen pues algunos elementos, y una noche salíamos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de escuchar una conferencia sobre el urbanismo de la ciudad. Era febrero, una noche muy gélida, había bastante frío, a las 9 de la noche en la zona de Vegueta, y al salir, en la propia salida de la Real Sociedad Económica, coincidimos don Antonio de Bethencourt y yo. En aquel momento pues empezamos a hablar, a intercambiar. Era un viejo profesor que yo conocía, tampoco tan profundamente, etcétera, ¿no? Y empezamos a hablar y nos dirigimos hacia Triana, caminando. Yo le pregunté pues 2 o 3 cuestiones relacionadas con lo que era la ciudad, y concretamente en aquel momento es cuando Las Palmas era candidata a Ciudad de la Cultura Europea para 2016, y empezamos a hablar de esos parámetros que organizaban y que habían articulado el propio proyecto de ciudad cultural, ¿no? Y cuando le pregunté por un tema muy concreto de su dominio, como puede ser el azúcar, que era uno de los parámetros en que entonces articulaban el proyecto, vi que tenía unas grandes ganas de contarlo. E incluso me dijo, si quieres, a pesar de que hay un profesor de La Laguna, Antonio Macías, que conoce bastante estos temas, pero yo te lo podría contar un día con tranquilidad. Vi que en su voz temblorosa, un hombre en aquel momento tenía 92 años,
pues había también un deseo de seguir contando las cosas que él sabía. Y yo, como cronista, vi una gran oportunidad. Yo digo, a esta persona, este testimonio tengo yo que atraparlo. Y concretamente a la semana siguiente, después de darle vueltas a lo que podría ser el proyecto, se lo propongo y él acepta perfectamente. Entonces ya quedamos durante una tarde con el fin de ir viendo los temas que podríamos ir abordando. Y efectivamente, y como surgió el proyecto en el paseo por Triana, desde lo que es Vegueta, atravesamos el antiguo Guiniguada, pasamos la calle Triana hasta la confluencia de la calle Perdomo, es decir, en ese trayecto eran las 9 de la noche con el sosiego, pues vimos que era una posibilidad, por una parte material, el espacio físico, pero por otra parte los contenidos, la necesidad de atrapar el conocimiento, porque con el paso inexorable de los años, cuando don Antonio ya no esté entre nosotros, me hubiese quedado mucha pena no haber rescatado su palabra, su opinión autorizada, rigurosa, a los 93 años. Y fíjate tú, José Luis, lo que podría ser, y señores televidentes, la emoción que significa el encuentro del historiador y el cronista. El historiador que habla, el historiador que tiene una gran opinión y una opinión rigurosa sobre el conocimiento de toda la historia moderna de Canarias, desde lo que es la etapa de la conquista hasta lo que es la propia actualidad. Y entonces ese intento de atraparlo, de verlo, de observar esa propia realidad historiográfica, vi que era la gran oportunidad que se me ponía en las manos, y a partir de ahí surgió pues el proyecto y se materializó luego en el libro que tenemos delante. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos en el inicio del programa con este libro, Los 10 paseos con Antonio de Bethencourt Massieu, escrito por José Antonio Luján. Pues un libro que es historia, porque además aquí podremos leer la historia contada por Antonio de Bethencourt Massieu y escuchada por José Antonio Luján, que ha tenido ese gran acierto de plasmarlo en un libro, que yo creo que llegará en un determinado momento a ser un testimonio importantísimo sobre la vida de Antonio de Bethencourt Massieu. Hacemos ese alto, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad estaminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de estaminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando con José Antonio Luján, seguimos hablando de este libro, 10 paseos con Antonio Bettencourt Maciel, Triana, Ruta de la Memoria, que también pone, no sé si es que va camino a hacerse, pues pone uno, Triana, Ruta de la Memoria, si hay el proyecto de otras rutas de esta memoria a través de Triana. Es que justamente hay un proyecto lo hemos iniciado con don Antonio de Bettencourt y ya tenemos en perspectiva y casi estamos trabajando va a haber una serie. Con el segundo, una serie, es decir, mientras tengamos al menos por mi parte, pero también la idea es por parte de la editorial que ha apoyado, es Editorial Mercurio, que ha apoyado pues este proyecto, pues independientemente de que sea yo el paseante o uno de los paseantes iniciales, pues también pueda tener continuidad. Creo que también es lo bonito en los propios proyectos y en la propia historia. Hombre, eliges Triana porque Triana, como decías tú al principio de la primera pregunta que te hice, efectivamente hay un cúmulo de circunstancias, de historias, del transcurrir de la vida durante unos cuantos siglos en ese barrio. Además, como yo soy de Triana, pues también he sido partícipe, nací en Triana y me crié en Triana y pasé los mejores años de mi vida en Triana. Pero hablamos de estos paseos. ¿Estos paseos fueron reales? Es decir, cuando tú hablas de 10 paseos, ¿fueron paseos físicos reales? Es decir, llegaste a pasear con Antonio de Bettencourt y él contándote a través de ese paseo. Sí, quedamos, es decir, que realmente de la misma manera. Lo de los 10 paseos es una realidad física. Sí, hasta el 90%, salvo algún avatar que hubo, que te lo podrá contar, pero en definitiva de lo que se trataba es de dar que la propia metodología de la recogida del material y de la recogida de la memoria obedeciera a la realidad, ¿no? De tal manera que era pues un paseo que dábamos pues una tarde pues en la confluencia de la calle Perdomo, que es donde él realmente vive, cerca de Triana, en la calle Rafael Cabrera, y lo dejo casi como un testimonio para el futuro de lo que es el propio historiador, ¿no? Y luego avanzábamos por Triana tranquilamente y a lo mejor nos sentábamos a la subida de San Pedro, pues en una terraza, y entonces allí continuábamos con más sosiego. Él me iba contando cuestiones y después yo las anotaba en el cuaderno. A veces al estilo de la vieja usanza. Sí, ¿no? sí, yo las iba anotando con el fin de no perder la propia espontaneidad ni tampoco que se convirtiera en la transcripción exacta y tal. Luego también otros días pues quedábamos en la terraza de unas terrazas o en un bar de la calle, en la propia en San Bernardo, o también en la Plazuela, pero salíamos caminando y iniciábamos lo que era la propia conversación y después producto de ello se iba sintetizando toda esa conversación y yo transcribiéndola en un cuaderno, ¿no? Alguna vez en la Casa de Colón también, que sería pues ese 10-20% de lugares ya más localizados, o también en la UNED, pero realmente obedecía a ese sentido peripatético que decían los clásicos, y realmente es un libro que no tiene notas a pie de página, es un libro de historia, no tiene notas a pie de página, y a pesar de que son temas tal vez conocidos, como puede ser, e investigados, como puede ser la Iglesia en Canarias, pero hay un testimonio directo, vivo, biográfico, que lo hace de una frescura documental, creo que importante, y en este sentido se convierte en fuente primaria, al ser la opinión de un personaje que desde su atalaya de 93 años tiene arrojo para hacer las críticas oportunas y muy rigurosas con respecto a protagonistas de nuestra historia, protagonistas recientes de nuestra historia. Sí,
con la consecución de este libro, con la fabricación de este libro, tú has querido en el fondo hacerle un homenaje a este hombre. Es decir, este libro es un poco ese homenaje por parte tuya a toda esa vida dedicada a la investigación, a la historia, me imagino. Es que justamente lo que decía casi al principio es lo siguiente: cuando el cronista se encuentra con un personaje de 93 años que ha dedicado su vida a dirigir tesis, a trabajar por la universidad, a trabajar por la memoria de Canarias, me veía como un privilegio delante, ¿no? de ser una persona, un cronista privilegiado ante esta persona que tiene pues un cúmulo de experiencias en todos estos aspectos, ¿no? Y no cabe duda que al recoger su testimonio, yo me convierto en el depositario de esa memoria, ¿no? Pero un depositario ya casi una bisagra, porque la idea era justamente que todo su pensamiento pase a los lectores, o pase a la población, o pase a lo que pueda ser el futuro de esta propia sociedad, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que la historia es una continuidad, ¿no? Y de tal manera que cuando al final ya estaba pues el libro hecho, pues un día estaba en la playa y pensando, porque claro, aparte de los paseos físicos que uno hace y las 150 horas que pueda dedicar a estar elaborando el texto en sí, después hay otro tiempo que es cuando uno está caminando bien por la cumbre o bien estás caminando por la playa, vas por ahí, pues ya te has impregnado de esta figura. Es decir, que es casi un padre espiritual, se convierte en una especie de referente en todos los temas que se han ido abordando, ¿no? Que uno se va impregnando de este personaje. Se va impregnando de don Antonio, pero además a mucha honra, en el sentido de que realmente... Pero es una impregnación que no guardo, porque no quiero guardar para mí, sino que quiero proyectar y prolongar y dejar ese testimonio, casi como cronista, en una cierta obligación moral de recogerlo, ¿no? Es decir, que hubiese sido un desperdicio por mi parte el no haber aprovechado esta circunstancia, ¿no? Y de tal manera que luego lo que quise es, una vez elaborado el libro, lo que quise es llevar a las propias páginas del libro no la opinión, ni el prólogo, ni las palabras introductorias que se suelen colocar habitualmente por parte de una persona autorizada, etcétera, ¿no? Lo que quise ya es también que fuesen las diversas instituciones de Gran Canaria, de Las Palmas, incluso de Tenerife, y personajes relevantes y personajes normales, como pueden ser los propios comerciantes, los que también estuvieran en las páginas, que llevar la gente al propio libro. De tal manera que hay 34 opiniones. Eso te iba a preguntar, me has quitado la pregunta, pero está bien, porque además me la has contestado por mi telepatía. Sí. O sea, que hay 34 firmas invitadas, instituciones principalmente. Sí, son las instituciones y son sus representantes los que han hecho pues una pincelada, entre 15 y 20 líneas sobre don Antonio Bethencourt, y entonces se ha dibujado pues un mosaico bastante hermoso y de diversas vertientes de la propia figura de don Antonio. Y en conjunto, ya no solamente el propio contenido, el ser el depositario de su opinión, sino también el que la sociedad canaria, a través de las diversas representantes bien culturales o empresariales o exalumnos del propio don Antonio o alumnos destacados a los que le dirigió la tesis doctoral, den su opinión y estén recogidos en el libro, es como llevarlos a hacer ese homenaje a esta gran figura. Y yo siempre he pensado, es decir, en Canarias muchas veces que somos mezquinos para muchas cosas, ¿no? El hecho de valorar a los personajes relevantes creo que es una asignatura pendiente. Esto lo vemos en otras comunidades históricas, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Castilla, Galicia, etcétera, ¿no? Un personaje como don Antonio es un personaje que lo tienen en un pedestal constantemente. Y yo me temo que a veces, salvo en la comunidad universitaria o en determinados ámbitos, no sé si será excesivamente conocido. Esto es una forma más de llevarlo al conocimiento general de lo que pueda ser nuestra identidad cultural.
Los 10 paseos son 10, diríamos, 10 capítulos de este libro, ¿correcto? Cierto, sí. Cierto, o sea que hablamos de la vida cotidiana, o sea, hay determinados en el cual Antonio de Bethencourt Macié cuenta un poco esa historia, ¿correcto? Son 10 paseos temáticos, es decir, que cada uno de ellos podríamos verlo como un capítulo, pero es como un mosaico plural también, en el sentido de que se detalla, él cuenta sus vivencias y su valoración de una figura, de un personaje como puede ser Néstor Álamo, que es un personaje que conocemos todos por el mundo folclórico. No lo podemos encontrar la estatua detrás de la catedral, pues que está el hombre allí. Pues justamente también él está en el propio texto del libro, pues que está ido con bastantes ilustraciones, pues una fotografía de don Antonio Bethencourt con Néstor Álamo, porque incluso él está sentado, Néstor está sentado, ¿no? No, Néstor está de pie, tiene una silla. Tiene una silla, y en esa silla pues hay unos libros, todos de bronce. Pues don Antonio Bethencourt, pues hicimos una foto para lo que es la propia ilustración del libro y también el gran aprecio que le tenía don Antonio a Néstor Álamo. Y a mí lo que me sorprendió de este tratamiento que hace don Antonio de Bethencourt sobre la figura de Néstor Álamo es cómo el gran historiador que ha trabajado los temas de Felipe IV y ha dirigido tesis doctorales sobre la economía canaria y el mundo atlántico y dirige constantemente trabajos sobre temas de lo que pueda ser la historia más trascendente, se haya detenido en una figura popular del calibre como puede ser el Néstor Álamo y lo eleve, realmente le dé pues ese rango del hombre también depositario de esa cultura y creador de la cultura popular como es Néstor Álamo, ¿no? Es decir, que con el paso del tiempo se va agigantando. Pues es una figura tratada desde el punto de vista casi científico por el historiador. Y realmente esto es un testimonio bastante importante, independientemente de que el malogrado Luis Armando Doreste pues haya escrito pues Unas tardes con Néstor, que es la biografía con Néstor, etcétera, pero el análisis que hace don Antonio Bethencourt de la figura de Néstor, que es el prologuista de los libros de Luis Armando Doreste, es bastante luminoso y bastante esclarecedor, y lo que significa la valoración de la cultura popular en los ámbitos canarios, ¿no? Él también habla de la iglesia en Canarias, es uno de los capítulos también de este libro importante, ¿no? Pues se habla de la iglesia, y en la iglesia como institución importante en Canarias, es decir, que en Canarias y ahora mismo en lo que pueda ser el ámbito occidental, independientemente de las crisis que pueda haber y todos los avatares de la propia iglesia, él lo sitúa como un motor histórico de la cultura. Es decir, un motor, una motivación. Por ejemplo, él se fija mucho en lo que es la iglesia ilustrada, que gracias a la iglesia, a la institución eclesiástica, pues se potencia por parte de determinados obispos, los obispos de la ilustración, lo que es la educación, la cultura, la cohesión social en los propios ámbitos rurales, y ese es el sentido que le da el historiador a la iglesia, ¿no? Es decir, independientemente de quién pueda ser más creyente o no creyente y de toda la vorágine que está viviendo actualmente la Iglesia, desde el punto de vista histórico es una institución muy significativa, ¿no? Estos días un hombre como Vargas Llosa pues planteaba lo que pueda significar en esta coyuntura de análisis de la sustitución papal, que estamos asistiendo a un momento muy importante y original en lo que es la historia de las instituciones. Concretamente, pues el premio Nobel Vargas Llosa pues hacía pues alusión a que la Iglesia ha sido depositaria y la administradora de algo como puede ser un enorme patrimonio, tanto artístico como cultural. Otra cosa son los controles ideológicos y los controles de la conciencia que puede haber más o menos, pero eso ya son otros análisis diferentes, ¿no? Y entonces concretamente don Antonio Bethencourt, a la hora de hacer la valoración de la proyección y la evolución de la Iglesia en Canarias, se fija en el valor que tuvo sobre todo en la propia Ilustración en el siglo XVIII. Ahora mismo estamos celebrando también, y es un elemento histórico, pues el bicentenario de la muerte de Viera y Clavijo, y como un hombre ilustrado
sacerdote, presbítero, arcediano de Fuerteventura, es el que propicia la creación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, es el que viaja no solamente a la península, sino también por Europa, y llega al Vaticano a trabajar con documentos relativos a la historia de Canarias y se convierte en el primer historiador de Canarias. Es decir, que la herencia de Viera pues es muy significativa. Entonces, el analizarla y el actualizarla, pues también de la propia voz y la propia palabra de don Antonio Bethencourt, pues es bastante significativa y respalda lo que puedan ser estas figuras. E igualmente lo que hace con la figura de Pildain, que es el obispo más importante del siglo XX, según sus propias palabras, ¿no? Es decir, son los temas, por así decirlo, importantes que se abordan en el libro de la mano de don Antonio de Bethencourt. Bien, vamos a hacer otro alto en el camino. Estamos hablando con José Antonio Luján, que es el escritor, ha escrito este libro, 10 paseos con Antonio de Bethencourt Macié. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos al tiempo final de este enfoque de hoy, que va, bueno, pues en esta figura de Antonio de Bethencourt Macié, a través del libro de José Antonio Luján, de 10 paseos con el historiador, con este historiador que, como decía Pepe, pues a lo mejor en los ambientes universitarios sí, pero a lo mejor no tan conocido en el ambiente de calle de la figura de este personaje, como es Antonio de Bethencourt Macié, que bueno, ha sido un investigador, el historiador más importante que ahora mismo tenemos en Canarias, y a lo mejor no se le ha reconocido a nivel popular cómo se le tenía que haber reconocido. Pero bueno, eso será motivo a lo mejor de hacer otro programa y hablar del tema. Pepe, ahora entrando un poco en tu faceta de escritor, porque en los últimos tiempos, bueno, pues no para, ¿no? Veo desde los cuentos de Ismael, los cuentos que estoy leyéndolo, estoy ahora leyéndolo y me tiene voy ya me leí el del Arca, y ahora estoy con los cuentos que dice Ismael, y de verdad que tienen ese contenido literario y sobre todo entretenido, que es lo que yo busco en un libro, que me entretenga, independientemente de que me pueda formar o informar, también me tiene que entretener. Y bueno, la escritura de Pepe Luján, de José Antonio Luján, es bastante entretenida, ya me tiene a mí en la mitad del libro y voy allí. Pero esa facilidad, Pepe, con que estás escribiendo últimamente, ¿por algo o porque estás muy inspirado? Porque aparte, bueno, además sobre todo la publicación, porque además tus libros se publican, se venden. Bueno, tú en principio eras más como cronista, pero incluso ya te veo como novelista, en este caso con los cuentos de Covenara, vamos,
muy buenos, es verdad que estoy ahí entretenido, todavía tengo que terminarlo, pero estoy entretenido con el libro. Bueno, yo te agradezco pues esta presentación y esa dedicación que estás teniendo hacia la producción mía, que no reciente, es decir, porque ahora mismo si hago memoria y tal, pues prácticamente desde los 15 años. No, ya, yo digo haciendo. No, efectivamente, tú como escritor sí, porque además tienes muchos libros, pero sobre todo por la profusión en estos últimos tiempos de tantas obras, ¿no? Sí. Es decir que bueno, es decir, son entre vertientes aunque diferentes. Son diferentes. Concretamente el año pasado, pues han aparecido 3 libros, pero bueno, hay un motivo también de tipo material, que es concretamente que estoy en una etapa ya de jubilación, es decir, con los 62 años he podido acogerme a esta etapa de jubilación, pero soy una persona que me considero, por una parte, con una determinada disciplina para aprovechar el tiempo. Creo que las personas de nuestra generación fuimos también educados en que no podemos malgastar el tiempo es oro, y esa es una forma de aprovecharlo. Y cada uno pues lo hace, lo realiza en función, no como una simple terapia ni como un hobby determinado, claro, sino como una continuidad de lo que venías haciendo desde prácticamente los 15 años. Yo realmente escribo desde los 15 años, y el otro día, pues recordando, y me remonto a este momento porque se va a restaurar lo que es la Cruz de los Moriscos, que es una montañita donde confluyen 5 municipios de Gran Canaria en la cumbre de la isla, ¿no? Y allí hay una cruz que está deteriorada, pero que este año se cumplen 100 años de su colocación, ¿no? Y contando un poco todo lo que envuelve ese camino y esas circunstancias, pues cuando colocaron los cables de la luz eléctrica, hubo un viento bastante fuerte, un temporal, y tiró los cables, y un mulo quedó y se quemó, se electrificó justamente producto de este tema. Y yo recuerdo que la primera crónica data del año 1966, cuando colocaron la luz eléctrica en Artenara. Desde entonces no he dejado de escribir. Cuando fui a la Universidad de La Laguna, pues allí fui corresponsal, y posteriormente, cuando estaba en el instituto, pues también dirigimos la revista Tribuna Joven, para alentar a muchos alumnos que ahora son periodistas incluso, pues a seguir escribiendo e iniciarlos en las tareas de lo que es la recopilación de datos y el comunicarlo, lo que son los medios, lo que es la propia comunicación, ¿no? Entonces todo eso se va pues alimentando sucesivamente, y cuando uno va teniendo también determinados años, y ahora mismo ya lo he dicho que tengo pues 60 años, 62 años, se van acumulando pues una serie de experiencias, y independientemente de pues una cualidad. Si a mí me mandan a hacer una jaula, pues no puedo hacer una jaula, me costaría hacerla, sin embargo me mandan a hacer pues un informe, o surge de uno mismo, pues lo puedes escribir con más o menos soltura. Eso ya depende del propio receptor. Y producto de estas circunstancias tan personales que estoy contando, pues el año pasado pues vieron la luz 3 libros, pero de 3 facturas diferentes. Por ejemplo, uno pues fue toda la historia del comercio de Artenara, todas las tiendas pequeñas, los arrieros, los comerciantes, la venta ambulante. Todo eso pues también era un mundo que estaba ahí, y que con un trabajo de investigación oral precioso y con grandes aportaciones por parte de los colaboradores y de la gente del pueblo, que también era una forma de rescatar la memoria, pues se convirtió en un libro. Otro libro fue el libro de relatos que tú comentabas con bastante generosidad hasta hace un momento, que es el Arca de Ismael y otros relatos de Cobanara, que es casi como un cambio de registro. En lugar de que fuera todo historia y el dato etnográfico exclusivamente, pues también ahí le dimos rienda suelta a la imaginación, de tal manera que Cobanara, ya lo hemos planteado aquí en algún momento, pues es un espacio en el que se mueven estos personajes entre la realidad y la ficción. Y según parece, pues a mí me han llamado de diversos lugares, etcétera, pues que los cuentos estos pues les ha llegado porque son personajes que están vinculados a la realidad. Y están vinculados a la realidad porque viven la vida, es decir, viven una vida, no es un artificio, sino es un nacer y un morir. Es casi los cuentos de lo que es la destrucción,
Es decir, es la construcción de ilusiones, pero a la misma vez la destrucción. Recordarás, por ejemplo, el señor que construye tanto una cometa como un globo, y en un momento determinado eso funciona como una ilusión, pero en un momento determinado tanto la cometa como el globo desaparecen. O las alas para el gato. Las alas para el gato ya se olvida el asunto, ¿no? Efectivamente. Y otra, es decir, que hay un elemento de destrucción, pero porque la vida también tiene esos avatares. Nacemos, vivimos, pero después también desaparecemos. Y todo eso se hace a través de una metáfora, de unos elementos simbólicos, que es justamente la literatura. La literatura es crear otra realidad, una realidad diferente, y que a la misma vez pues suponga entre información, formación, distracción, y nos haga ver un mundo de otra manera, ¿no? Ahora mismo la situación tan dura que estamos viviendo, tanto por el declive económico, pero que también está llevando a una desilusión moral por las conductas de la falta de dirigentes y de líderes políticos en nuestras comunidades, ¿no? Esto tal vez cuando uno se pregunta ¿y qué salida tiene esto? Como una respuesta casi no inmediata, ni tampoco es la solución definitiva, pero una de las respuestas puede ser que la propia literatura, la creación, la creatividad, la lectura, el arte, la música, pueda servirnos, nos sirve para alojarnos nuestras propias esperanzas, ¿no? Sin distanciarnos de la propia realidad. Es decir, que tampoco se trata de alojarnos en una burbuja y no vivir la realidad. Es decir, que no es una escapatoria, pero que tampoco todo es consumo, y porque ya no volveremos a las situaciones de la sociedad del bienestar que teníamos antes, ¿no? Es decir, donde prácticamente estaba sometido todo al consumismo, y que todo el mundo pues se pasaba toda una tarde en unos grandes almacenes consumiendo, todo comprando por una necesidad tal vez que el propio sistema había creado. Pues entonces todo ese mundo no se volverá a repetir de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Pues una de las posibilidades es el arte, la literatura y el alojarnos en esa realidad, ¿no? Sí, ¿tú estás más cómodo en qué tipo de género estás más cómodo? Porque yo veo que has escrito incluso la novela, porque además que tus crónicas has hecho muchos estilos de historias. ¿En dónde estás tú más cómodo, Pepe? Porque te veo que eres tan polifacético que puedes escribir de casi todo, pero ¿dónde estás tú más cómodo? Yo pienso que es en lo que pueda ser el rescate, es decir, en un momento determinado, en lo que es el rescate de la memoria. Es decir, que las realidades que tienen una propia comunidad, que normalmente son caóticas, están como desordenadas, el hecho de alinearlas, de organizarlas y convertirlas en historia, para que desde el futuro o desde los propios lectores actuales puedan dimensionar cómo era la vida anterior, ¿no? Esa es una forma de cierta... Porque por otra parte exige investigación, sobre todo yo como cronista me baso mucho en lo que es la investigación, es decir, la investigación oral, que es hablar con la gente, que son los que realmente, con muchos informantes, que son los que te hacen depositario también de su memoria, ¿no? Y eso es significativo, porque estás casi convirtiéndote en el depositario de una memoria colectiva. Son dos aspectos, ¿no? Uno, la responsabilidad de tener que articular todo ese pasado que se ha olvidado y que no existe, y que después tienes tú que organizarlo con un método, es decir, de una manera metodológica. No es convertirlo en una anécdota ni en un entretenimiento exclusivamente. Porque decía Rojas Marcos, un psiquiatra muy popular, hermano del que fue presidente de la Comunidad Andaluza, de Alejandro, Luis, se llama. Ese Luis Rojas Marcos, que está en Nueva York y que concretamente pues estuvo cuando el tema de las Torres Gemelas, cuando la caída de las Torres Gemelas, pues era responsable del área sanitaria del ayuntamiento del municipio, de la municipalidad de Nueva York, para atender incluso a las víctimas, etcétera, que es un psiquiatra de prestigio internacional y de bastante consideración. Pues en una publicación reciente pues sobre la memoria
planteaba, es decir, lo estoy diciendo que lo dice un psiquiatra, no es un historiador, ni parece que estamos barriendo siempre para el ámbito académico nuestro de la memoria esta, sino que el hombre, que toda persona tiene que conocer su pasado para poder construir el presente y luego poder atisbar cómo puede ser el futuro. Eso es una forma para poder situarse en el mundo. Claro. Es que una persona que esté en el mundo y no tenga esas dimensiones de mirada hacia atrás, no una mirada hacia atrás de tipo nostálgico ni de recuperarla, ¿no?, sino de saber de dónde se viene, ¿no? Esa triple dimensión, el pasado, el presente y el futuro, es justamente lo que también hace al hombre más seguro de sí mismo, más firme en sus convicciones, en su toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y tristemente muchas veces los políticos, y ahí se pone de manifiesto en este libro de Antonio de Bethencourt, que los políticos no conocen la historia de Canarias, a efecto concretamente de un hecho muy concreto que se desarrolla y por el que el propio profesor Bethencourt es un apasionado, que es el tema de las franquicias. Es decir, nosotros hemos vivido en Canarias en la época de las franquicias, es como, por una parte, con una gran capacidad, es decir, de adquisición de productos. Es decir, Canarias era una zona y sin embargo, desde el momento en que las franquicias han desaparecido, hemos entrado en la Unión Europea, pues ha habido pues una subida de precios, subida de salarios y por otra parte podemos presumir de ser la comunidad autónoma con mayor número de parados, y eso es grave. Y eso es grave porque los políticos en su momento no llegaron a adivinar qué significan las franquicias, que podía haberse sustituido o convencido al mundo europeo, es decir, a los dirigentes europeos, de que somos regiones ultraperiféricas. Y no solamente Canarias, sino lo que puede ser Martinica y las otras islas del Atlántico, que dependen de las naciones europeas, ¿no? Y ahí, con esa filosofía de no podemos vivir un producto, no se puede mantener lo mismo en Canarias que lo que puede ser en Zaragoza, que lo tienen allí mismo y donde la cercanía es diferente. Se nos ha acabado el programa. Una cuestión última de este libro, se puede adquirir en cualquier librería en Canarias, ¿no? Sí, Imagino que ahora mismo está en casi todas las librerías y en cualquiera puede adquirirlo. Aparte, me imagino que el costo del libro no será muy oneroso. No, es un libro que tiene son unas cuantas páginas, ¿no? La propia editorial pues lo ha afrontado, pero justamente lo que se desea es que la gente participe en los temas culturales comprando los productos, es decir, que no es que se vaya ni a regalar, sino realmente es muy asequible, está en todas las librerías, claro. Y tenemos que tener el concepto de que la cultura no es gratis, sino tenemos que, de la misma manera que vamos al cine, tenemos que pagar una entrada, si queremos un libro hay que pagarlo, ¿no? Pero dentro de no son bestsellers, que por ponerlo de bestseller ya le clavan a uno por un libro a lo mejor que no es el costo real del libro. Y sin embargo a veces no valoramos este tipo de libros que son historias y que yo creo que deben estar en las bibliotecas de las casas, sobre todo leerlo, y bueno, pues incluso si el precio no es está adaptado a la crisis económica que estamos pasando, que yo creo que es importante, pues más a nuestro favor para que esté en las casas, y además sobre todo que se lea y sepamos un poquito más de Antonio de Bethencourt Maciá a través de lo que recoge José Antonio Luján en este libro. Yo creo que es importante. Pepe Luján, gracias por estar aquí. Como siempre habrá ocasiones, porque además, como decías tú, no tienes tiempo para todo lo que estás metido, que eso es importante, esa actividad que tú tienes, porque no solo ya en este tipo de cultura, sino en muchísimas actividades y movimientos que estás integrado, y yo creo que eso es importante. Por eso digo que habrá más ocasiones de tenerte, a lo mejor por otros temas, porque además dirán, bueno, Pepe lo vemos por aquí, a Pepe Luján, pero es que Pepe son muchas cosas y ojalá que siga haciendo muchísimas cosas más por la creatividad que él lleva y que yo creo que es importante, y por eso está en esta casa y estará siempre en esta casa. Pepe, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, y como lo he dicho, habrá más ocasiones de verte por aquí. Pues muchas gracias, José Luis. Esto de ser cronista de arte no da para mucho, sí. En el sentido de que está lo que es la Junta de Cronistas y lo que es la propia actividad, y es a veces pues es lo que decíamos te falta antes, tiempo, ¿no?
Bueno, es decir, estoy administrando el tiempo y sobre todo que al menos no trato de desperdiciar lo que realmente se nos ofrece, ¿no? Y con una edad prácticamente en que tienes perspectiva de las cosas, ya lo haces con más seguridad. Claro. Y sobre todo con más respeto, con rigor, porque yo creo que tanto la historia como lo que es la propia comunidad merece el respeto de las personas que lo analizan. Yo creo que con eso queda todo dicho. Gracias, Pepe, por estar aquí. Señores, hemos terminado con el enfoque de hoy, 10 paseos con Antonio de Betancourt-Massieu, escrito por José Antonio Luján. Está en cualquier librería de Gran Canaria y de Canarias, y bueno, pues además merece la pena leerlo. Yo creo que esto es un documento histórico y que, como decía, en un determinado momento puede ser un testimonio importantísimo sobre la vida de Antonio de Betancourt-Massieu. Señores, gracias por estar ahí, les espero, como no, la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.